hoy nos toca el tema yo introducir, porque no debo yo predicar los temas que los otros van a predicar, pero a mí me toca introducir de manera general el tema de la semana, que Chabela lo ha estado rumiando, y yo espero que ustedes recuerden cuál es el tema de la semana y del mes. Vamos a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya ahora se lo va a saber todo el mundo, porque verdad, ahora todos juntos vamos a decir eso al cuenta de 3. 1, 2 y 3. La Escritura, palabra que transforma. Y es de verdad que transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo algunas porciones que voy a leer y luego entonces estaré predicando de ello. Vaya conmigo al Salmo 19. Salmo 19. Ese es un salmo precioso para el que se quiere inspirar. Ese lo vamos a leer de pie, los otros ustedes se sientan. No lo voy a leer completo tampoco, voy a leer una parte del Salmo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a leer del 1 al 14. Repito, Salmo 19, y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ustedes lo están experimentando, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Démosle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle que hable a nuestros corazones en este día. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque estas palabras tuyas son las que nos guían, las que nos dirigen, pero sobre todo las que nos transforman, Señor. Y te damos gracias por ellas, porque tienen propósito, Señor. Ellas mismas dicen cuál es el propósito para el cual tú la inspiraste. Oh, bendito Dios, para que nosotros, los hombres tuyos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra.
Oh Dios, de ella vamos a hablar y queremos hacerlo con la autoridad que da tu Santo Espíritu. Por lo tanto, yo solo quiero ser un instrumento en tus manos. Y toda la gloria y toda la honra son tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Y ya ustedes saben el tema. La Escritura, palabra. La palabra de Dios, hemos dicho en todo este mes que se ha estado hablando, que es el eterno propósito y voluntad de Dios, revelado e inspirado al ser humano para transformarlo de su inclinación al mal por causa del pecado a vivir una vida recta y santa delante de Dios, para transformarlo de un estado de pecado a un estado santo. Bendito sea el nombre del Señor. Para transformarlo de una naturaleza caída a la imagen y semejanza de Dios. Es para transformarlo de un estado de desesperanza a un estado de bienaventuranza y esperanza gloriosa en Dios. Es para transformarlo de muerte a vida. Dice la Biblia que por cuanto estábamos en pecado, estábamos muertos en delitos y pecado. Y Él os dio vida juntamente con Cristo. Alguien dijo lo siguiente: la palabra de Dios es como una carta de amor de nuestro Padre Dios para guiarnos por el camino de la vida en medio de tantas vicisitudes, tentaciones y dificultades, a fin de que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra y llegar a morar eternamente con Él. Y de eso estamos y estaremos hablando en todo este tiempo que nos resta. La Escritura, palabra que transforma. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me gusta esta expresión. Una parte la dijo él y otra parte la buscamos de las Escrituras. Él dice, la palabra de Dios es como una carta de amor de nuestro Padre Dios a nosotros. Usted cuando le mandaban una carta, ¿usted se acuerda cuando estaba enamorado? Los que son más viejitos, porque ahora es WhatsApp, ahora es otro tipo de manera que llegan las expresiones de amor. Pero antes había que escribir. Y uno se inspiraba y escribía. Y esa carta era leída y no solo así, la guardaban y para después volverla a releer. Entonces, esta es una carta, la palabra, la Biblia es esa carta de amor que el Señor nos manda. Bendito sea el Señor. Léala así como esa carta de amor del Padre a usted, porque tiene un gran propósito. Dice que el propósito es para hacernos perfectos y prepararnos enteramente, para que estemos enteramente preparados, para que obremos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este tema, al descomponerlo, tendríamos que definir qué significa palabra, y ahí mismo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa escritura? Y en fin, todo eso lo tendremos nosotros que definir. Entonces, escritura es acción de escribir, es la representación gráfica de un idioma. Tiene más expresiones. La escritura, cuando decimos la escritura, nos estamos refiriendo a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Está hablando de la Biblia, ¿verdad? Y que es útil para enseñar, para redarguir, que es lo mismo que reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí le hemos dicho que es el eterno propósito y voluntad de Dios revelada a nosotros, los hombres, y cuando hablamos de hombre en este término estamos hablando del género humano, para su bienestar integral.
es la inspiración de Dios revelada al hombre, la cual nos es útil para enseñar. No hay cosa que enseñe más que la Biblia. No hay otro libro que contenga más enseñanza que la Biblia. Le decíamos nosotros que hubo un muchacho que él había sido criado por su madre enseñándole la Biblia, ¿verdad? Y cuando llegó a la universidad, usted sabe que en la universidad comienzan los profesores a hablarle de filosofía. Y filosofar no es más que hablar de lo que es el ser y el no ser. Ahí se concreta filosofía. Entre el ser y no ser. Entonces lo que somos y sabemos del ser, hablamos del ser de una manera positiva, pero los que no entienden eso, entonces hablan del no ser o del ser de una manera negativa, ¿verdad? Y comienzan a hablar de que Dios no existe, y comienzan a hablar y a plantear teorías de gente que creía en Dios, porque la mayoría de los filósofos antiguamente creían en Dios. Entonces ellos traen ahora una filosofía cambiada y variada y escogen a otros representantes de la filosofía que no creen en Dios. Entonces, como que a muchos muchachos que no tienen convicción, porque el que tiene convicción lo que hace es que les rebate. Y hay muchachos que le han rebatido tanto a algunos profesores que los profesores no encuentran qué decir, no encuentran cómo rebatir. Y hay una película que a mí me gusta mucho, donde había un muchacho que querían trastornarle su fe, y él hizo esa investigación y puso en jaque mate a todos los que le querían trastornar su fe. Pero en fin, entonces, nosotros que tenemos convicción, la filosofía la estudiamos para pasar la materia y para aprender un poco, pero no para que nuestra fe sea trastornada ni cambiada. Bendito sea el Señor, porque no tiene esencia para cambiarle la fe a alguien que conoce la palabra y está convencido de que es la palabra de Dios. Pero palabra también, al definirla, puede ser definida como unidad léxica constituida por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. También se dice que es representación gráfica de estos sonidos que consiste en una letra o un grupo de letras que están delimitados por espacios blancos. Algunos dicen también que palabra es una unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Todo eso define lo que en términos general palabra. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia ella misma se define y la define. Si usted va a Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los que han masticado un huesito y le sacan el tuétano, que le hacen... Algunos lo sabemos hacer, ¿verdad? Hay uno que no sabe. Saben lo que son los tuétanos, ¿verdad? ¿Y a dónde está el tuétano? El tuétano está en el centro del hueso. Pues la palabra de Dios parte el alma, parte las coyunturas, parte los huesos y parte los tuétanos. Bendito sea el Señor. Y cuando hace eso, entonces hace algo más poderoso. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que antes de que usted tenga la palabra en la boca, ya Dios sabe lo que usted pensó y con qué propósito, con qué intención. Esa es la palabra. Ahora, cuando hablamos de transformación, según el diccionario español de María Moliner, la palabra transformación significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien.
Pero, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? ¿Deberíamos cambiar nuestro comportamiento para ser un poco igual a Dios, a Cristo? ¿O vivir guiados por una serie de normas o regulaciones? En el Nuevo Testamento, la palabra transformación viene del griego metamorfosis. Es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo vivo. Y en el letrero que está allí está representado una metamorfosis. Allí usted tiene algunas etapas que tiene el huevo o la larva para llegar a ser mariposa. Esa mariposa bonita, que son bellas, hermosas. Nosotros la vemos, pero ellas no nacieron mariposas, así como usted la ve. Ese fue el proceso o el producto de un proceso o transformación o metamorfosis o metanoia, como dicen algunos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Entonces usted ve, lo primero que había era un huevo. Ese huevo sufrió una transformación y se volvió un gusano o larva, como le dicen los estudiosos, ¿verdad? De entomología, que es la materia que se encarga, o la ciencia que se encarga de estudiar los insectos. Entonces, ese huevo pasó a larva o a gusano. Ese gusano entonces pasa a pupa. La pupa es un capucho, que a veces usted lo ha encontrado, un capuchito, ¿verdad? Allí está muy bien diseñado. Agradecemos a Dios por la inspiración de nuestro hermano Nino, que nos la diseñó muy bien. Entonces esa pupa se transforma y pasa a la siguiente etapa, y ya es el adulto, ¿verdad? Entonces ya ahí viene la mariposa. Entonces, la palabra de Dios transforma la vida del ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo. Gloria a Dios. La mariposa sufre una metamorfosis que está dividida en esas etapas que ya yo le dije. Ya nosotros, hablando un poquito más, ¿qué puede transformar la palabra de Dios en la vida de un cristiano? Vamos a ver, conforme a lo que hemos investigado, y hay más, ¿qué puede transformar en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente y de todo aquel que se expone a la palabra para ser transformado? Pues la palabra no puede transformar a aquel que no se expone a ella para que lo transforme. Hay gente que se cierra a leer, a oír, a escuchar la palabra de Dios, y entonces a eso no lo puede transformar. Porque aún la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero para lo que nos hemos expuesto, para que la palabra nos transforme, ella dice que transforma el pensamiento. Si usted va a Romanos capítulo 12, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Después de Juan está Hechos, y después de Hechos está Romanos. Entonces usted va a ir conmigo a Romanos, y en el capítulo 12 se va a detener. Y vamos a leer los primeros 2 versos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, el culto con el entendimiento. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Hay otras versiones que dice a las corrientes de este siglo, sino, o en cambio, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como que en nosotros, cuando
leemos la palabra, se produce una metanoia, se produce una transformación, se produce un cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien que aconsejaba antes, no lean la Biblia, porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Esa era la religión tradicional. La religión tradicional daba su homilía o su misa, la daba en latín. Y solamente el sacerdote podía explicar algo, pero la mayoría de la gente no sabía lo que decía. Ellos decían Domino Vobiscum, y usted no sabe lo que dice. Eso quiere decir el Señor esté con ustedes. Bovino, ¿verdad? ¿Verdad? Un chivo, una vaca. Entonces, ellos decían, le ponían inclusive a que la gente contestara, escumpiritu tuvo. Usted no sabía, la gente no sabía lo que estaba diciendo. Ellos estaban diciendo, el Señor esté con vosotros. Entonces la gente contestaba, y con tu espíritu. Entonces, pero él no sabía, porque solo ellos podían, se abrogaban el derecho de que la gente estudiara la Biblia, porque si la gente estudiaba la Biblia, entonces se iba a ser sabio. Y ellos no tenían ese propósito. Iba también a contrarrestar lo que era el marco de tradiciones que le enseñaban a la gente, y era lo que ellos querían que enseñara. Lo que dijo el Papa Paulo VI en una homilía que él tuvo, y la traducían y la llevaban de traducción en traducción y la iban repartiendo, lo que él dijo. Ellos a eso le llamaban encíclica. Eso es lo que se llama una encíclica papal, una declaración que el Papa dio en un momento determinado, su palabra, no que cogió la Biblia y la leyó, no, su palabra, y ellos declararon eso, o su propósito para la iglesia en ese tiempo, y entonces se la iban pasando de generación en generación, la encíclica papal, y entonces eso era lo que te enseñaban, no la Biblia, por eso no querían que la lean. Y se acuñó entonces esa idea muy generalizada, los que leen la Biblia se vuelven locos, y es al revés. La gente se volvía loco por anemia, se vuelve loco, por herencia, por algún trauma. Y hay muchísimas razones por las que una gente se vuelve loco, menos por leer. El que lee lo que se hace es sabio. Cualquier libro que usted lea le deja siempre conocimiento y sabiduría. Lo que usted tiene que saberlo organizar, porque si usted es cristiano, no todos los conocimientos que andan por ahí son buenos. Entonces, si usted no sabe organizar esos conocimientos, usted puede ser que se llene de muchas cosas, inclusive malas, dañinas. Pero no es verdad que la gente se vuelve loco de que por estudiar. Eso no es verdad. A ver, si usted estudia y no come, ya no fue por eso, ya fue por inanición que usted se murió. Entonces, aquí vemos que transforma el pensamiento, transforma el corazón. El corazón, cuando nos habla del corazón, está hablando de esa parte que entiende, que razona dentro de nuestra mente. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 12, del 1 al 2, nos habla de eso. Efesios 4:23 habla de alguna transformación. Y Eclesiastés 11, del 17 al 20. Y el Salmo 51:10. Pero especialmente Eclesiastés 11, del 17 al 20. Vamos a leerlo después de los Salmos. Entonces está Proverbio, Salmo, Proverbio. Entonces, ¿qué está Eclesiastés, verdad? Entonces lo buscamos. Dijimos que en Eclesiastés nosotros vamos a encontrar eso que le acabo de decir. Leo el 11, Eclesiastés 11, del 17 hasta el 20. No, es que cambié la cita. Ezequiel, que está antes de Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel 11. Ezequiel 11 del 17 al 20. Entonces antes de Daniel está Ezequiel.
del 17 al 20. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os rogaré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán a ella, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ahora chequé aquí, verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Bendito sea el nombre del Señor. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y lo cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? El corazón. Hay gente que es duro, pero cuando lee la palabra, su corazón cambia. Y usted ve que dice, oye, ese tipo era duro, pero cuando cambió su corazón, cambió su manera de actuar. Si usted analiza a Pablo, Pablo dice en la Biblia que estaba respirando amenaza contra los creyentes, iba camino a Damasco. Eso quiere decir que él pidió carta a los principales sacerdotes de la época para él pasar a una jurisdicción que no le pertenecía. Ya había acabado con todo lo que estaba en su jurisdicción. Ahora quiere carta para ir a apresar ahí. Entonces sufrió un cambio. Aquí el Señor se le aparece y él cae en tierra. Algunos dicen que se cayó del caballo. No fue de caballo. No podemos decir que se cayó de un burro tampoco, ni que se cayó de un camello. No, dice cayó en tierra, pudo ser de su mismo pie. Y entonces allí también quedó ciego, porque la luz, el resplandor que vio fue tan grande que quedó ciego. Y entonces el Señor se le presenta y lo llama por su nombre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te da cose contra el aguijón. El Pablo le dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? El Señor le dijo, mira, tú vas a ir a un lugar, y le dio unas instrucciones, te van a llevar, que él no podía ir por sí solo. Y allí te van a decir lo que tiene que hacer. Y entonces, mientras pasaba ese proceso un tiempo, dice que Pablo estaba en ayuna y orando. Y el Señor entonces le habla a uno de sus siervos y le dice, mira, es bueno que tú vayas allí, porque allí tú vas a encontrar a un tal Saulo, a Pablo. Y él dijo, no, pero ese era que asolaba, ese era que acababa con todos nosotros. ¿Y cómo yo voy a coger ahí a orar por ese tipo? No. Ese Señor, ve, porque él ahora está orando, está en ayuno. Y él está orando. Ve para que tú ores por él. Y entonces él recobre la vista. Bueno, pues en fin, el hombre fue. ¿Ese fue quién? Ananías. Ananías. Y Ananías entonces, uno de los Ananías, porque hay más. Pero Ananías. Y fue y oró por él. Y cuando oró por Pablo, Pablo fue transformado. De ahí se fue Pablo un tiempo se apartó con Bernabé y comenzó a estudiar y fue a la iglesia de Antioquía. Y estando en la iglesia de Antioquía es que el Espíritu Santo ordena que a Pablo y a Bernabé lo aparten porque él lo había llamado al ministerio. Y Pablo se convirtió, fue transformado en el que más escribió de las Sagradas Escrituras. Todas las epístolas que usted encuentra en el Nuevo Testamento, casi todas fueron escritas por Pablo. Pero él escribió también otros libros que son de vital importancia. Y a él se le atribuye inclusive el libro de los Hebreos. Algunos dicen, si no lo escribió Pablo, lo escribió alguien que fue influenciado por él. Porque el estilo de escritura en algún modo se le parece a Pablo. Entonces fue transformado.
transforma entonces el pensamiento, transforma el corazón y transforma el alma, según lo que leímos en Hebreos 4:12. Transforma nuestra imagen. Segunda de Corintios 3:18. Gloria a Dios. Alabo y bendigo el nombre del Señor. Corintios, después de Romanos, primera, segunda de Corintios 3:18. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transforma nuestra imagen. Nuestra imagen fue deteriorada y cuando se nos predicó la palabra y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nuestra imagen fue restaurada. Fuimos transformados. Transforma nuestra conducta. Yo no sé si usted es como era siempre. Yo no. A mí Dios me cambió. Yo nunca fui malo porque yo fui criado por padres que fueron, vamos a decir, enseñadores de principio. Y yo llamo malo al que está haciendo maldad. Entonces yo no hacía ese tipo de maldad, pero tampoco era bueno. Porque yo no era cristiano y el único bueno es Dios, dice la palabra. Entonces yo no era malo como algunos, pero tampoco era bueno como Dios. O sea que por ahí estaba yo. Entonces el Señor tuvo misericordia de mí y cambió mi conducta. Me gustaba pelear con todos los que eran de mi tamaño. Uno me daban, yo daba a otro. Una vez me dieron un estrellón que me sonó el cuajo. Porque el que me trayó veía lucha libre, me levantó. Pero así también yo le di a uno que le quité la fanfarronería, le decían catarrón a ese. Y cuando yo le di, ese fue el que le dio a catarrón. Nos juntábamos en el play. Y ya el hecho que le diste a catarrón, ya tú sabes que era el manda más. Entonces, ese era más o menos el estilo de vida de muchacho. Después que uno creció ya era más tranquilo. Nunca fui de calle. Yo no tuve que arrepentirme de alcohol ni de nada de eso. Nunca fui de calle. Entonces, pero yo necesitaba al Señor. Y cuando el Señor me transformó, se me fueron casi todas esas cosas. Todavía está en proceso. Porque no ha terminado el Señor conmigo. Yo no sé si contigo terminó, pero conmigo no ha terminado. Él sigue conmigo, pero yo me doy cuenta que yo voy mejorando. Porque cuando miro hacia atrás, digo, yo no soy el mismo. Ya no soy igual. Y yo espero que a ti también la palabra del Señor te haya transformado. Y ya tú no seas el mismo, no seas la misma. Sino que tú también vayas montado en el tren de la mejoría. De la perfección que dice la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, cambió nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora nosotros estamos vivos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tito 3 del 1 al 7. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas, son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted lee a Colosenses en su capítulo 3, a Efesios su capítulo 3 y 4, usted va a encontrar lo que se llama una nueva vida. A los que nos hemos expuesto en la palabra, Dios nos ha dado una nueva vida. Una vida transformada. Una vida regenerada. Una vida cambiada. Ahora, quiero decirle, no ha terminado Dios con nosotros. Alguien dice, y vamos a llegar a tener alas como los ángeles, le preguntó un niño a Chabela. Y él dijo, ay, qué heavy. Y Chabela dijo, sí, vamos a ser santos. Y dijo, ay, qué heavy. Porque él estaba pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? La vida tuya y la mía
es una vida que debe llegar al nivel de ser santo, de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente, porque a mí no me toca predicar los temas. Recuerden que hay unos temas ahí. Cambia el cerebro. Yo quiero estar ahí para oír ese tema. Bendito sea el Señor. Entonces, hay unos temas por ahí de lo que la Escritura hace, que yo espero que usted en esta semana que entra no se pierda ni un tema. Yo voy a tener que salir un día de la semana porque tengo que ir a llevar una conferencia a Jaina. Es el viernes. Pero los otros días voy a estar aquí y como van a grabar, yo lo voy a buscar porque yo no me lo quiero perder. Pero no deje de venir aquí usted porque lo van a grabar. Venga aquí para que cada tema, martes, el miércoles no vamos a estar aquí porque hay un grupo que vamos a apoyar a Sociedad Bíblica, apoyar y apoyarnos, porque hay un banquete también. Y vamos para allá, vamos de banquete, bendito sea el Señor. Entonces, de aquí vamos como 14, así es, como 14, Chabela, yo creo que son. Sí, vamos como 14, entonces no es posible que den un tema y nosotros los 14 no lo perdemos. No, ese día no vamos a ir para allá. Bendito sea el Señor. Pero en lo demás, que oren, porque todos fuimos invitados. Gloria a Dios. Termino diciendo lo siguiente. La Escritura, palabra que transforma. Hemos visto que la palabra de Dios transforma la vida de individuo. Yo vi individuos de ser delincuente a ser pastores. Y se fue la delincuencia, porque la palabra de Dios lo transformó. Igual vi a gente ser adicto que lo llevaban a todos los centros de tratamiento y ninguno lo pudieron cambiar. Lo limpiaban y cuando estaban limpios volvían a lo mismo. Pero dejaron que la palabra del Señor y que la sangre de Cristo lo limpiara y lo limpió de tal manera que hoy le sirven al Señor. Bendito sea el Señor. Oiga bien, se dice una expresión, adicto una vez, adicto siempre. Esa expresión no es porque no haya algo que cambia al adicto. La palabra del Señor cambia al adicto. Lo único que el adicto no puede jugar con lo que él antes consumía. Si era adicto al alcohol, donde usted ve alcohol, manténgase lejos. Donde usted ve los centros de expendio de alcohol, manténgase lejos. Si usted era adicto a sustancias ilícitas, drogas, de las diferentes que hay, entonces usted no puede acercarse a la gente que distribuye eso, porque inmediatamente su cerebro, que probablemente tenga archivado alguna sensación de algún momento que usted tuvo en lucidez, entonces se lo va a traer a la memoria, a la mente, le va a abrir el archivo y entonces usted va a desear en algún momento eso que usted ya se dio cuenta que le hace daño. Entonces por eso es que el adicto no puede jugar ni con la sustancia, ni con quienes la vendían. No se junte. Si usted quiso dejar un vicio, no se junte con el que lo practica, porque entonces usted está en riesgo. Bendito sea el nombre del Señor. He visto cambiar a familias, cambiar sociedades, cambiar países, regiones, y he visto cambiar a generaciones y el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cambia la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabía que Europa fue una nación que abrazó la palabra, y por abrazar la palabra hubo un cambio extraordinario en toda Europa, que luego han abandonado la palabra y han retrocedido y le ha pesado. Estados Unidos es un país que abrazó la palabra del Señor. Inclusive la mayoría de los negocios de Estados Unidos son judíos. La riqueza de Estados Unidos en su gran mayoría es judía. Son los dueños de la riqueza de los Estados Unidos. Pero se han apartado del Señor y le ha sobrevenido muchísimas situaciones difíciles. Y a una hija de uno de los líderes mundiales, exponente de la palabra de Dios, se le preguntó lo siguiente ante una matanza de niños que hubo en uno de esas regiones de Estados Unidos. Creo que fue en Connecticut. Era la hija de Billy Graham. Le preguntaron dónde estaba Dios cuando esos niños estaban muriendo. En televisión le hicieron esa pregunta.
¿Sabes que los periodistas son acuciosos? Ella no fue a eso, ella fue a otra cosa. Y entonces uno de los periodistas le hizo esa pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando estaban muriendo esos niños en ese lugar? Entonces ella le dijo, la respuesta fue más contundente: Dios está en el lugar donde los norteamericanos lo han puesto. Sacaron a Dios de la secuela y ahora ustedes querían que Él estuviera ahí. Entonces, hay países que después que su progreso, su desarrollo se debió a que abrazaron la palabra, hoy la están rechazando por una agenda que le están dictando dañina, de la cual yo espero que nosotros cubrimos nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor, enseñándole la palabra de Dios. Sin embargo, debemos significar que solo serán beneficiados con la transformación que produce la palabra aquellos que se exponen a ella para que lo transforme. Transfórmame, Señor. Sabela, no voy a cantar. Tú sabes que yo como cantante soy buen predicador. Pero transfórmame, Señor, en copa de gracia. Lo único que transforma es esta bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque así como hemos visto vida transformada, hemos visto sociedades, familias, países transformados, también los hemos visto fracasar porque se han apartado de la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a ti y a mí a vivir una vida centrada en la palabra, exponiéndonos diariamente a ello para que la palabra produzca la transformación para el cual Dios la ha enviado a nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Yo quisiera que cada uno de los miembros de esta congregación nos dejemos transformar por la palabra. Quisiera más aún, quisiera que ninguno de ustedes esté insatisfecho todavía. Porque hay un problema cuando la gente dice, ya yo no necesito más palabras. Si usted dice que no necesita más palabras, entonces que yo sé que usted necesita. Ahí es cuando más necesita. Porque entonces parece que no le ha aprovechado a que le ha llegado todavía. Necesita más. Así que mis hermanos, haga una introspección en su vida. Chequee a ver su vida. ¿Qué tanto yo he cambiado? ¿Qué tanto la palabra del Señor me ha cambiado en la vida de oración? En la vida de alabanza, en la vida de adoración, en la vida de servicio a nuestros hermanos, en el amor a mi familia, a mis hermanos, a mi prójimo. ¿Qué tanto la palabra del Señor me ha transformado, me ha cambiado para que yo sea practicante de las buenas obras? Si no le ha transformado todavía, siga expuesto a ella, porque ella es, la Escritura es la palabra que transforma. Dios le bendiga y Dios le guarde.